relámpagos, en sábana, rayos. El espectáculo más asombroso de la naturaleza. Este fenómeno nos ha maravillado desde siempre. Tiene una obvia brillantez, pero también un lado oscuro que produce miedo. ¡Oh, my God! Destrucción y muerte. Hoy los científicos intentan detectar y controlar las fuerzas más espectaculares de la naturaleza. Los rayos. Las fuerzas de la naturaleza. Rayos. El escenario resulta familiar. Nubes negras que oscurecen el sol. Truenos que retumban en la lejanía. Rayos que rasgan el cielo. Es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Destellos de luz que nos han sobresaltado y fascinado desde hace siglos. Desde el origen de los tiempos, hemos buscado explicaciones a este desconcertante y a menudo aterrador fenómeno. Desde los pueblos antiguos que mitigaban sus miedos con mitos y leyendas, pasando por los primeros científicos que abrieron los caminos del entendimiento, hasta llegar a los ingenieros modernos, los rayos han sido fuente de admiración y asombro. Pero solo recientemente hemos empezado a desentrañar sus secretos. Sabemos cuándo y dónde ocurren. Sabemos a qué hora del día, en qué zonas y qué meses. Cotejando esos datos con el número de personas que mueren o resultan heridas y con la extensión de los daños, nos hacemos una mejor idea de por qué las cosas suceden así. Los antiguos griegos creían que el rey de todos los dioses, Zeus, lanzaba rayos desde el cielo para mostrar su ira. Los vikingos los atribuían al dios Thor cuando su martillo golpeaba un yunque. Y las tribus americanas creían que eran las resplandecientes plumas de un ave mística, cuyo batir de alas producía el sonido del trueno. Los científicos actuales han sustituido el mito y la magia por sofisticados sensores electrónicos, ordenadores y satélites. Pero a pesar de nuestra mayor comprensión, seguimos teniendo buenas razones para temer su poder letal. Una tormenta eléctrica moderada descarga varios miles de megavatios de energía, equivalentes a la producción de una pequeña central nuclear. Por todo el mundo se producen más de 2000 tormentas eléctricas a la vez. Entre todas producen la asombrosa cifra de 100 rayos por segundo. Las descargas pueden cambiar la vida de las personas. En 1998, durante una tormenta eléctrica en Sudáfrica, 2 equipos de fútbol experimentaron la fuerza brutal de un solo rayo. Bolts of thunder and the players have gone down on the pitch. Phoebe is down, so is Shabani. El rayo que cayó sobre el estadio tocó tierra lejos de los jugadores, pero su potente energía recorrió el campo húmedo alcanzando a los futbolistas desde el suelo. Afortunadamente no hubo muertos, aunque varios jugadores sufrieron graves quemaduras. Habían experimentado de primera mano lo que muchos otros deportistas ya conocían. Los golfistas saben lo que es la potencia de un rayo. Pasan gran parte de sus vidas en amplios espacios abiertos, cerca de árboles altos, los 2 lugares con mayores posibilidades de morir alcanzado por un rayo. Pero nadie está completamente a salvo de esta poderosa fuerza de la naturaleza. Los rayos pueden alcanzar a cualquiera en cualquier momento. Cada año, de 75 a 100 personas mueren por su causa solo en Estados Unidos. Su destructora potencia no ha cambiado con los siglos, pero
pero hemos hecho grandes avances para comprender por qué ocurren. El primero de todos se produjo a mediados del siglo XVIII. En 1752, Benjamin Franklin dio el primer paso en la investigación al volar su legendaria cometa en medio de una tormenta con una llave de metal unida a la cuerda húmeda de ella. Cuando saltaron chispas, Franklin pensó que los rayos se producían por el intercambio de fuerzas positivas y negativas de energía en la atmósfera, un proceso que después adquirió el nombre de electricidad. A finales del siglo XVII hubo una oleada de estudios sobre la electricidad en la atmósfera, pero no ocurrió nada especial hasta principios del siglo XIX. En 1927, el físico escocés Charles Thomson Rees Wilson consiguió un premio Nobel por su invención de la cámara de niebla, un dispositivo que permitió conocer cómo las cargas eléctricas afectaban al aire húmedo, formando nubes y rayos. La Tierra está rodeada de un campo electromagnético de iones positivos y negativos. Cuando se desarrolla una tormenta, las partículas frías y pesadas se mueven hacia el fondo de la nube con una carga negativa. El suelo incrementa su carga positiva. Como un cable entre los dos polos de una batería, la humedad del aire actúa como conductor. La carga positiva asciende a través de objetos verticales como árboles, torres o seres humanos. Se genera una corriente eléctrica provocando cegadoras explosiones de luz y calor. Aunque la carga positiva asciende para encontrarse con la negativa, su punto más elevado está limitado a unos metros desde lo alto del conductor físico que se proyecte desde el suelo. De ahí la apariencia de que los rayos caen del cielo. Hay rayos cuando la atmósfera registra una gran carga. Esta crea fuerzas eléctricas demasiado grandes para mantenerse en la atmósfera. Entonces se ve esa gigantesca chispa que cruza el aire. Como los objetos verticales tienden a transmitir partículas cargadas que producen rayos, los bosques de árboles altos son los principales lugares donde descargan. En los años 60, bomberos de Estados Unidos informaron a los científicos de una acuciante necesidad: un modo de saber dónde caían los rayos dentro de densas zonas boscosas apartadas de la vista. Frecuentemente, solo se sabe que ha caído uno cuando las llamas están fuera de control. Así empezaron los primeros experimentos en la tecnología de detección de rayos. Redes de monitores y sensores que registraban los lugares donde caían. Las primeras redes constaban de 2 o 3 sensores que trazaban una línea sobre un mapa. El rayo estaba ahí, en algún lugar. Esa tecnología se usaba a principios de los 80, pero el papel en el que se imprimía era tan malo que la tinta se corría y apenas se podían ver los resultados. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que usar tecnología informatizada, y en aquel momento estaba en pañales. Hoy la tecnología de detección ha evolucionado hasta estas novedosas instalaciones de Vaisala en Tucson, Arizona, Centro de Control de la Red Nacional de Detección de Rayos, o NLDN. 365 días al año, 24 horas al día, sensores terrestres conectados con satélites registran los rayos que caen en Estados Unidos, de 20 a 25 millones de veces al año. Cada descarga genera más de 30.000 grados de calor y 1.000 millones de voltios de energía eléctrica. Las descargas pueden tomar muchas formas. La de nube a suelo es la más peligrosa. Es responsable de la mayoría de las muertes. El relámpago entre nubes es el tipo más común que se activa por cargas positivas y negativas dentro de las nubes. A menudo parece un destello difuso y parpadeante. A veces recibe el nombre de araña porque se extiende espectacularmente por el cielo sin llegar a tocar el suelo.
Y finalmente está el rayo que sale lanzado de una nube y llega al suelo a 15 kilómetros o más de donde está lloviendo. Llevo 15 o 20 años trabajando en el campo de los rayos. Aún sigo parando el coche a un lado de la carretera para verlos, como mucha gente hace desde sus casas. Es un espectáculo fascinante. Cada uno de ellos es diferente, único. Ves uno y el siguiente no se parece en nada al anterior. Nadie ha visto nunca dos iguales. En contra de lo que muchos creen, no todos los efectos de los rayos son negativos. Las cargas eléctricas emitidas a través de la atmósfera ayudan a crear nitrógeno, vital para el aire que respiramos y para la tierra que cultivamos. Hay incluso una teoría que dice que puede que los rayos hayan tenido un importante papel en el origen mismo de la vida, haciendo que las sustancias químicas de la atmósfera de la Tierra formaran aminoácidos y otros elementos considerados críticos para el proceso de la evolución. La naturaleza destructora pero positiva de los rayos ha dejado a los científicos con un complejo reto: cómo proteger la vida y las propiedades sin afectar al crucial papel que estos tienen en el medio ambiente. Superar ese reto implica varios objetivos: predecir cuándo y dónde pueden caer los rayos, incluso antes de que sean visibles. Detectar su ubicación antes de que cause daños. Y el mayor desafío de todos: controlar el lugar y el momento para incrementar la seguridad y la productividad en actividades al aire libre. Hace 20 años, esos objetivos eran poco menos que impensables, pero hoy se han logrado todos en diferentes grados, con una tecnología que nunca hubiera imaginado Benjamin Franklin. Okay. Parece una escena de una película de ciencia ficción. Un personaje tipo Frankenstein recibe una vivificante descarga eléctrica sin daño o efecto aparente. Pero este acontecimiento no ocurrió hace 70 años en un escenario de Hollywood. De hecho, ocurre frecuentemente en casa de Daniel Greenhouse en Orinda, California. Se preguntarán por qué tengo un generador de rayos de 5 metros en el patio. A Daniel Greenhouse le fascina la electricidad desde niño, cuando conectaba 300 pilas de 9 voltios para ver qué pasaba. I'm a little worried that arcing might happen out of here on the secondary. Like, scream at me if that happens. That'll ruin it and we need to change it. La chispa, generada por los 9 voltios de Greenhouse, solo alcanzaba unos centímetros de longitud, pero inició una búsqueda de por vida para producir chispas mucho más grandes, para estudiar y enseñar cómo la corriente eléctrica se puede transmitir a través del aire. In fact, if you just plugged your fingers into an electrical outlet in the wall, more current would flow through you than if you got shocked by this. What? No, you could go right up to it. I just mean, like, in this plane this is spinning, so on some off chance. Ahora fabrica varios tamaños de generadores de ciencia ficción para programas de ciencia en los colegios. Se llaman bobinas de Tesla. La bobina de Tesla no es un invento nuevo. La primera la construyó Nikola Tesla en Colorado en 1899. La diseñó para demostrar que unos equipos repartidos por el mundo podrían transmitir electricidad a quien la necesitara. Recibirían la energía a través de bobinas situadas en su localidad. Como atestiguan los millones de kilómetros de líneas de alta tensión, el plan de Tesla se consideró poco práctico, demasiado caro y peligroso. Pero su dispositivo tuvo un beneficio imprevisto. Un día sería usado para ayudar a estudiantes y científicos a comprender los rayos. En especial, la capacidad de estos de ser lanzados o provocados por cualquier material conductor cuando la mezcla de cargas eléctricas en el aire es la adecuada.
En una tormenta, ese conductor es el aire húmedo o la lluvia. En el patio de Greenhouse, el conductor que dispara la descarga es su traje de metal. Una versión contemporánea de una cota de malla medieval hecha con pequeños eslabones de metal en vez de hilo. El traje de Greenhouse ilustra otro importante aspecto de los rayos. Aunque es extremadamente peligroso estar en contacto con algo metálico durante una tormenta, una valla, por ejemplo, es completamente seguro estar rodeado de metal, como en un avión. Los recintos metálicos contienen y disipan la energía eléctrica. Los rayos no representan un problema para los aviones. La mayoría de ellos son alcanzados varias veces al año. Lo que les interesa es la actividad convectiva, las turbulencias, su capacidad de penetración. Los automóviles también proporcionan un refugio seguro de los rayos. Muchos lo atribuyen erróneamente a los neumáticos, pero es la carrocería de metal que rodea a los pasajeros lo que proporciona la seguridad. Como el fuselaje de un avión, el recinto de acero transfiere la energía. Todos los expertos coinciden en que el lugar más peligroso para estar en una tormenta al aire libre es en el suelo. Hay varias formas de resultar herido por un rayo. Está el impacto directo desde un árbol. Por eso le decimos a la gente que no se cobije bajo objetos altos. Pero también puede llegar del suelo. Puede alcanzar a un árbol lejano, venir por el suelo, subir por una pierna y bajar por la otra. Si hay rayos a mucha distancia, salgo a verlos porque sé que estoy a salvo. Pero si están a menos de 10 kilómetros, me quedo a cubierto dentro del coche o de una construcción sólida. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad? Los científicos no tienen una respuesta definitiva. Por esta razón saben que no es suficiente detectar dónde alcanzan la Tierra. Tienen que poder predecir cuándo y dónde caerán, vigilando las cargas eléctricas dentro de la atmósfera. So this is the actual UV beam that gets sent next door into the lighting setup. Modernos Franklin inventan increíbles herramientas para lograr este objetivo y son algo más avanzadas que las cometas. Uno de los equipos más importantes desarrollados para el estudio del aire cargado con electricidad es este avión llamado Altus. Desarrollado por la NASA, vuela sin piloto. Se probó en Cayo Hueso, Florida, en agosto de 2002. La nave vuela directamente hacia las tormentas, transmitiendo información que queda registrada en una base de datos para futuras referencias y comparación con otras formaciones potencialmente peligrosas. La tecnología montada en este generador de datos volante no es nada del otro mundo. El proyecto se llama Estudio de Electrificación de Cúmulos Altus o ACES. La nave tiene 6 sensores que miden las propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas de las tormentas. Este instrumento es un detector que mide el campo eléctrico de las tormentas. En la parte delantera tenemos una lanza con instrumentos que miden los campos electromagnéticos de las corrientes continuas y alternas de las tormentas. Debajo del avión tenemos un instrumento de cambio de campo eléctrico que mide los campos transitorios asociados a los rayos. Usar el Altus para este experimento tiene 3 ventajas. Puede volar a mucha altura, tiene una gran autonomía y es relativamente lento, por lo que podemos permanecer cerca de la tormenta y acumular gran cantidad de datos. Podemos estudiar la tormenta de principio a fin. La idea de predecir un rayo puede parecer un sueño. Pero se sigue progresando en ese sentido. Se ha empleado una investigación similar a la usada por el programa Altus para crear un sistema capaz de avisar a la gente de que las condiciones atmosféricas son las propicias para que caigan rayos.
Y los sistemas de aviso de la era espacial ya están demostrando su capacidad en Estados Unidos. First base, Peter. Es una cálida tarde de verano en Park Ridge, Illinois. Se está jugando un partido de béisbol cuando de repente suena la alarma. El sonido proviene de unas sirenas colocadas en postes y edificios que rodean el campo. Los jugadores conocen la rutina y buscan refugio. Aunque no está lloviendo y no hay nubes a la vista, la alarma avisa de que pueden caer rayos. El sistema se llama ThorGuard, sofisticada tecnología que vigila las cargas eléctricas del aire y avisa de inminentes rayos. El ThorGuard es uno de los muchos sistemas usados cada vez más en Estados Unidos. Park Ridge fue una de sus primeras aplicaciones. Desgraciadamente se instaló a causa de una tragedia. Una tarde de junio de 1996, el joven John Scott Wade, de 20 años, arbitraba un partido de fútbol en Park Ridge cuando el cielo empezó a oscurecerse. Actuando de forma responsable, Wade interrumpió el juego y ordenó que los jugadores se refugiaran. Cuando cesó la lluvia, continuó el partido. Momentos después, fue alcanzado por un rayo. Rápidamente lo llevaron a un hospital cercano. Pero fue demasiado tarde. John Scott Wade llegó muerto al hospital. Sería recordado como un joven extrovertido y dinámico, que había jugado al fútbol desde sus años en el instituto y que seguía haciéndolo en la universidad. La muerte de Wade fue una devastadora pérdida para su familia y su comunidad, lo que impulsó a los responsables de la ciudad a buscar algún medio de evitar que se repitiera la tragedia. Su búsqueda desveló los primeros desarrollos del sistema ThorGuard. Nunca antes habíamos abarcado un barrio entero con 18 puntos de ese tamaño y magnitud, pero sabíamos que podíamos hacerlo. El ThorGuard se diseña y fabrica en estas instalaciones en Sunrise, Florida. Como otros de su clase, se pretende que funcione de forma automática, sin supervisión humana. Cuando la carga eléctrica de la atmósfera alcanza un nivel específico, se activa una caja de control. Si la carga continúa aumentando, alcanzando un punto en el que el rayo puede ser inminente, suena una sirena de alarma. En Park Ridge, el diseño y la instalación del sistema llevó casi un año. Terminamos antes de la fecha límite, el 6 de junio del año siguiente, porque queríamos tenerlo todo listo y operativo para dedicarle el sistema a Scott. Lo teníamos todo instalado, pero no habíamos podido probarlo porque ese día no se preveían tormentas. El nuevo sistema de aviso de rayos de Park Ridge se inauguró el 27 de junio de 1997. Los padres de John Scott Wade asistieron a la ceremonia. Las condiciones meteorológicas eran inquietantemente similares a las del día en que murió Scott. Parecía que iba a llover y al final lo hizo. Después de 3 o 4 discursos, se dio por inaugurado el nuevo sistema y mi esposa, algunos de nuestros mejores amigos y yo nos quedamos de pie cerca de uno de los postes. De repente sonó la sirena. Salimos corriendo hacia nuestros coches y en ese momento comenzó una de las peores tormentas de rayos que haya visto en mi vida. 10 minutos después de que sonara la sirena, cayó un rayo que alcanzó el marcador, el sistema de riego y algunos postes de luz. Esa noche, el ThorGuard demostró lo que valía. Desde la instalación del ThorGuard en Park Ridge, se han colocado miles de ellos en todo el país. Somos afortunados de que estos sistemas avisen con antelación del peligro. Así la gente puede saber que van a caer rayos.
Aquello cambió la percepción de muchos meteorólogos y científicos. Los rayos no se presentan de improviso. Se tienen que conjugar muchas fuerzas antes de que caiga uno. Los expertos calculan que las probabilidades de morir o resultar herido por un rayo en Estados Unidos son de una entre 240.000. La importancia de la tecnología del Thorgar es obvia. Se puede continuar jugando o trabajando al aire libre bajo la lluvia cuando las cargas eléctricas no indiquen que puedan caer rayos. Y a la inversa, la actividad se puede detener sin ninguna señal de lluvia si el peligro es inminente. Los aeropuertos han incrementado el uso de estos sistemas de detección para mantener a salvo al personal de tierra. Obviamente puede caer un rayo cuando se está abasteciendo de combustible a un avión. Si alcanza la nave, sería el fin. Yo tengo que saber la probabilidad de que ocurra por dos razones. La primera por seguridad. La segunda, por mantener la operación tanto tiempo como pueda. Pero solo bajo condiciones seguras. La última carga fue de un club de golf. Jeff Stiocco, supervisor de equipajes del Aeropuerto Internacional de Hawái, hubiera deseado disponer de un sistema de detección en los años 80. Después de que una tormenta cancelara todos los vuelos, la megafonía anunció que todo volvía a la normalidad. Puede que fuera así para los aviones, pero no para el personal de tierra. Oí un ruido seco. Y salí volando. Me quedé con la cabeza en el morro del avión y las piernas mirando hacia atrás. Había sido alcanzado por un rayo en los pies. Aún conserva las botas quemadas para demostrarlo. Iba con el traje de lluvia y olía a humo, a quemado. Entonces me di cuenta de que me había caído un rayo. Como la mayoría de este tipo de víctimas, Stiocco fue hospitalizado y tratado de quemaduras en las piernas. Afortunadamente pudo volver a trabajar. Los científicos han aprendido mucho sobre las causas de los rayos en los últimos 20 años, y los médicos también saben tratar mejor a sus víctimas. La doctora Marianne Cooper de la Universidad de Illinois se ha especializado en tratar las lesiones que provocan. Cuando un rayo impacta en el cuerpo humano, suele haber energía alrededor del cuerpo que convierte el sudor o la lluvia en vapor que sale de la ropa y provoca un vapor secundario que quema la piel. Suele haber pérdida de conciencia durante un breve periodo de tiempo y contracción muscular, porque después de todo, los músculos funcionan con energía eléctrica. Cuando la carga pasa por los músculos, se contraen y pueden llegar a lanzar a la persona a varios metros de distancia. Sobre todo cuando los de la espalda y las piernas se contraen de forma explosiva. En la última década se han hecho muchos progresos para comprender las causas y efectos de los rayos. Pero la organización que ha prestado mayor atención a su poder ha sido la NASA. En el Centro Espacial Kennedy, en Florida, existe un sistema de detección y predicción que puede ser el más avanzado del mundo. Cuando la NASA lanza una nave desde el Centro Espacial de Florida, se comprueba una y otra vez una larga lista de medidas de seguridad. Uno de los apartados más críticos lo ocupan las condiciones meteorológicas y, más concretamente, la posibilidad de que el transbordador sea alcanzado por un rayo. En la aviación comercial, el fuselaje de metal del avión proporciona una envoltura protectora a todos los que están en su interior. Cabría pensar que ocurre lo mismo en los transbordadores espaciales, pero no es así. Estos son lanzados verticalmente a través de la atmósfera de la Tierra a gran velocidad, y es probable que sirvan como conductores entre las cargas positivas y negativas de la atmósfera, capaces de provocar rayos.
Las toneladas de combustible altamente inflamable que contiene el depósito adosado amplifican el peligro. Por esta razón, el Centro Espacial Kennedy dispone de un sistema de detección y predicción sin igual. Comienza con una serie de sensores que rodean la rampa de lanzamiento. Este es el localizador sónico de rayos o SOLO. SOLO es un sistema muy preciso que localiza rayos. Tenemos una antena que detecta campos eléctricos en la unidad y 3 o 4 sensores de truenos. Usando la combinación del campo eléctrico y los sensores de truenos, podemos determinar con precisión la localización del impacto del rayo. No podemos permitirnos que uno alcance a la nave o a la plataforma y no saber si ha dañado alguna pieza del equipo. El SOLO nos permitirá buscar el componente dañado antes de que sea demasiado tarde o de que nos lleve 1 o 2 semanas detectar que algo ha fallado. El Centro Espacial Kennedy está situado en una zona comúnmente conocida como la capital de los rayos de Estados Unidos, el centro de Florida. Sus habitantes lo llaman el Callejón de los Rayos. La brisa marina insufla constantemente aire húmedo en las formaciones nubosas cargadas de electricidad. El resultado es un altísimo número de rayos. La decisión de la NASA de instalarse aquí vino motivada por su clima suave durante todo el año y la proximidad del Océano Atlántico para la recuperación de los cohetes. La alta incidencia de rayos hizo que tuvieran que ser vigilados, creando la necesidad de múltiples estudios sobre la seguridad. Este es el sistema de detección de rayos. Nos ayuda a detectarlos en 3 dimensiones. Esta es una de las 7 antenas de que disponemos. Es muy importante porque detecta el rayo y lo transmite a través de nuestra antena de microondas junto con los otros 6 puntos. A partir del tiempo que tarda el rayo en llegar a cada sistema, podemos calcular exactamente dónde se produjo la descarga en 3 dimensiones. Ver el desarrollo de un rayo en 3 dimensiones ha supuesto un gran avance en seguridad y economía para el programa espacial. La necesidad de una tecnología tan sofisticada empezó a hacerse evidente en 1969, cuando el Apolo 12 fue alcanzado por un rayo poco después de su lanzamiento. Afortunadamente, ese incidente solo originó insignificantes problemas eléctricos y el vuelo fue un éxito. Pero en 1987 otro rayo le resultó bastante más costoso a la NASA. Atlas engine ignition, 1, 0, and liftoff of the Lockheed Martin. Alcanzó al cohete Atlas y a un satélite de comunicaciones. Aquello le costó a la NASA más de $100 millones. En aquel momento nació la necesidad de detectar en 3 dimensiones los rayos intranubes y nube-suelo. Con la detección en 3 dimensiones no aparecen en las pantallas del ordenador como destellos únicos, sino como cientos de miles de puntos dentro de cada destello. Esto proporciona a los meteorólogos una visión de las cargas eléctricas de la atmósfera en horizontal y en vertical. No solo dónde caen los rayos a tierra, sino dónde se forman a gran altitud. Usamos esa información para avisar a todo el mundo de que deje de trabajar y se ponga a cubierto, de que tomen medidas protectoras antes de que el primer rayo nube-suelo caiga en el Centro Espacial Kennedy. Para hacernos una idea de la frecuencia con la que ocurre, diré que en el centro impactan anualmente unos 20 rayos por kilómetro cuadrado. Es un gran peligro para todas nuestras actividades. Las condiciones atmosféricas y electroestáticas son muy cambiantes en la zona del centro espacial, por lo que la frecuencia de impacto es 4 veces mayor que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Los científicos de la NASA deben estar muy atentos. Aquí controlamos el radar. Esto nos permite hacer fotos cada 2 minutos y medio, lo más rápido que podemos para escanear el volumen de la atmósfera. Podemos determinar qué está pasando, en qué dirección y hacia dónde. Lo usamos para determinar la configuración inicial de la actividad de la tormenta, dónde se está formando, la distancia y su desplazamiento.
La información de los sistemas SOLO y LDAR se complementan con los datos enviados por las estaciones de radar de todo el mundo. Esta información es introducida en los ordenadores y analizada en el Centro de Control Meteorológico del Ejército del Aire en Cabo Cañaveral. Cuando estos valores alcanzan un cierto nivel o mantienen una altura determinada en la atmósfera durante un cierto tiempo, podemos determinar si caerán rayos en esa franja de tiempo. Cuando aumentan en formaciones más altas durante periodos prolongados, sabemos cuándo van a caer rayos nube-suelo. Con este sistema también podemos predecir la caída de un rayo antes de que ocurra. Finalmente, los complejos datos proporcionados por los sensores, instrumentos y ordenadores se resumen en una sola pantalla. Las condiciones meteorológicas tienen que estar en verde para que el transbordador espacial pueda despegar. Contamos con un equipo de expertos que interpretan estos criterios. Nos ayudan a protegernos de los rayos. Cuando se produce el lanzamiento, las condiciones atmosféricas son las adecuadas. Nos mantienen a salvo, hace que el lanzamiento sea seguro. La posibilidad de que un transbordador espacial sea alcanzado por un rayo se considera extremadamente peligrosa y potencialmente desastrosa. Pero puede que llegue un día en que resulte conveniente que caigan rayos. Los científicos ya están a la vanguardia de lo que puede ser el siguiente gran avance en el estudio de este fenómeno. El progreso que se ha experimentado en la comprensión, detección y predicción de los rayos es increíble. Los avances científicos han afectado positivamente a nuestra capacidad de viajar, trabajar y jugar de forma más segura. Pero todos estos logros son el resultado del deseo de detectarlos y de predecir dónde va a caer el siguiente. ¿Será conveniente y posible algún día controlar los rayos? ¿Hacer que descarguen cuando queramos? En este laboratorio de la Universidad de Nuevo México, el estudiante de posgrado Jens Schwartz trabaja bajo la atenta mirada del doctor Jean-Claude Diels, profesor de física, astronomía e ingeniería eléctrica. Un perfecto currículum para el vanguardista trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones. Diels y Schwartz quieren encontrar un modo de controlar los rayos. Más concretamente, de disparar la liberación de energía en un entorno muy cargado cuando sea el momento idóneo para el hombre, no para la naturaleza. Este espejo láser recibe el nombre de espejo final. Refleja un 100%. El rayo pasa por este prisma, este otro, un espejo, un amplificador, otro espejo y este espejo. Este es el primer rayo láser que hemos creado. Las aplicaciones prácticas podrían incluir provocar rayos a las 8:45 de la mañana para disipar la energía de las nubes que pasan sobre un transbordador espacial cuyo lanzamiento está programado para las 9. O a otro nivel, provocar rayos en las nubes que cubren un estadio de fútbol para que la atmósfera se quede sin ningún poder destructivo antes de que comience un partido. El diseño de este sistema de activación de rayos está construido en base a la luz láser. Aunque el proceso es complejo, disparar continuamente a una nube es mucho más factible que, por ejemplo, lanzar cohetes activadores de rayos. Okay, Jeremy, I'm gonna start charging. Okay. El sistema sería transportable a otros lugares. El Dr. Diels espera disponer algún día de un pequeño tráiler con una versión del láser que se podría apuntar a las formaciones nubosas que necesitaran ser controladas. También le interesa la capacidad del láser para avanzar en el estudio de los rayos. Nos permitirá estudiarlos mucho mejor, porque ahora tenemos un modo de producirlos, de activarlos, de dispararlos en una nube. Tendremos un modo de ver lo que ocurre después de muchas descargas. ¿Se recargarán en poco tiempo? ¿Salen de la parte superior de la nube para recargarse o del fondo? Se pueden acometer muchos experimentos y hacer una ciencia más activa en vez de mera observación. Puede parecer exagerado,
Pero Heinz Schwarz está convencido de su validez. Cree que las aplicaciones prácticas son prometedoras si encuentran la financiación necesaria. Se necesitarían unos cuantos millones de dólares para construir un sistema portátil con suficiente potencia para hacer pruebas de campo. Pero el enfoque es muy prometedor. Podría ser una gran herramienta de futuro para aeropuertos, centros espaciales o campos de golf. Es una tecnología que puede llegar en el futuro si algún visionario se anima a invertir en ella. Pero en realidad es la motivación de Diels lo que puede hacer despegar todo el proceso. Hace un par de meses, un rayo me alcanzó en un avión pequeño. Y quiero venganza. ¿Qué les depara el futuro a los amantes de los rayos? Depende de cada punto de vista. Los que están a la vanguardia de la detección ven muchas mejoras futuras, pero con grandes retos. No creo que podamos decir dónde va a caer un rayo. Hay demasiadas variables implicadas. Los efectos de la naturaleza son demasiado dinámicos y aleatorios. No creo que podamos detectar dónde, pero sí las probabilidades de que sea en una zona determinada. Los implicados en la industria de la detección solo ven progresos y mejoras que ya han empezado a utilizar. Tenemos luces estroboscópicas en todos los postes. Fue algo que iniciamos en Park Ridge. Pensamos que sería una buena idea que las luces permanecieran encendidas después de que sonara la sirena. Así, si llega alguien, sabrá que el campo está cerrado porque hay una alerta. Los implicados en el tratamiento de las víctimas se centran en lo que parece una creciente concienciación sobre las medidas de seguridad. Por ejemplo, la Liga Nacional de Atletas ha aceptado las medidas de seguridad y ahora evacúan los estadios cuando hay tormenta. Existe una mayor concienciación sobre los peligros de los rayos y las consecuencias que pueden llegar a tener. Los que no estamos implicados en esta ciencia necesitamos que nos recuerden una sencilla pero importante pauta de seguridad. Cuando hay tormenta, nuestro instinto natural es evitar mojarnos. Pero nuestra prioridad debe ser evitar ser alcanzados por un rayo. La elección del refugio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los expertos recomiendan encontrar un edificio sólido o un vehículo con el techo de metal para esperar a que escape. Si no hay ningún refugio, recomiendan ponerse en cuclillas sobre las puntas de los pies. Eso disminuye nuestro perfil vertical y el contacto con el suelo. Cuando cae un rayo debemos recordar que tenemos el poder para responsabilizarnos de nuestro destino. Dentro de un lugar seguro y cerrado, podemos sentarnos a admirar el espectáculo, con un poco de miedo y unas gotas de emoción. El mismo fenómeno natural que cautivó a Benjamin Franklin nos sigue fascinando hoy. Hay algo reconfortante al saber que en un mundo con una tecnología meteorológica en constante cambio, las maravillas de la naturaleza que la motivan siguen produciendo el mismo espectáculo.